Llegó el momento de presentarte un revisado completo al nuevo Apple Watch Series 6. En este video vengo a mostrarte los puntos más destacados, vengo a mostrarte toda la tecnología. También voy a decirte si vale la pena, ya que tenemos el Serie 3, el Serie 4, el Serie 5 y están a un mejor precio. Pero yo exprimí este a fondo y le saqué todas las prestaciones que yo pude para venir aquí y hacerte un video y decirte si este vale la pena. Así que vamos con el video. Siri, en francés, ¿dónde encuentro un restaurante que la comida sea buena? En francés, ¿dónde encuentro un restaurante que la comida sea buena es? Où puis-je trouver un restaurant où la nourriture est bonne? Esta es la edición en color rojo de 44 milímetros. La verdad es que fue amor a primera vista, ya que el color rojo es mi color favorito. Pero bien, vamos al grano. Vamos entonces de una vez a la tecnología. Déjame hablarte qué tiene este reloj, porque recuerda que en este canal le hicimos una dura prueba al Serie 3, le hice una dura prueba al Serie 4, también hice un revisado al Serie 5, congelé. Óyeme bien, metí en un congelador el Serie 4 y metí en un congelador el Serie 3 y los dos pasaron esa prueba sin ningún problema. Ahí estoy pasándote imágenes, así que tengo vasta experiencia con los Apple Watch de Apple. Pero en esta ocasión, como yo elegí el color rojo, estuve probando otras correas, otras pulseras, como decimos en mi país, para ver si combinaban con este color rojo. Y debo darte un consejito: a la hora de tú ordenar el color rojo, debes tener cuidado, porque si decides probar con otras correas, el color rojo es muy difícil que combine con otras correas. La única que yo vi que más o menos le caía bien fue esa de cuero en color negro. Ahí yo sentía como que sí combinaba un poco, pero a mí este color rojo me fascina, me encanta cómo se ve. Estoy muy contento con la compra y lo mejor de todo fue que este reloj me salió en un super precio que, si yo se lo digo aquí a ustedes, no me van a creer. Apple en esta serie se enfocó en cuidar tu salud. Tenemos varios sensores. Tenemos un sensor que mide tu nivel de oxígeno en la sangre, trabaja muy bien. Simplemente a través de la aplicación le topas y este sensor lo que empieza a hacer un escaneo y te dice cuál es el nivel de oxígeno en tu sangre. Yo no soy experto en esto de medicina, pero si te pillas un Apple Watch Series 6, yo te invito a que googlees y veas cuál sería el nivel de oxígeno en la sangre que sea normal. Porque si te arroja un porcentaje que no esté dentro de lo normal, pues tú lo que harías es acudir a tu médico. Me parece importante que sepa esto. En ese mismo orden también tiene algo que me fascinó, y es que a través de el reloj, conjuntamente con el teléfono, tiene una opción en el cual cuando tú vas a hacer el lavado de tus manos, recuerda que en este tiempo estamos pasando por un tiempo difícil con esto del COVID-19, entonces incorporaron una tecnología que cuando tú te estás lavando la mano, pues arranca un cronómetro y empieza a contar 18 segundos. Es el tiempo que tú necesitas para hacer un lavado de tus manos de manera adecuada, y lo hace automáticamente. Y lo más interesante es que si yo paro antes que pase los 18 segundos, pues el cronómetro se para y te dice que tú tienes que completar el ciclo de los 18 segundos para que hagas un lavado de tus manos de manera adecuada. Así que esto es otra cosa que a mí me encanta. Si tú lo dejas activado y tú sales, por ejemplo, a caminar, sales a hacer ejercicio al aire libre, pues no sé de qué manera, no sé cómo lo hace, pero el reloj te dice el tiempo en el cual tú necesitas lavarte las manos. Y es lógico, porque imagínate, si tú estás al aire libre, es posible que se te pegue algo en las manos. Entonces el reloj lo que empieza es a mandarte una alerta y empieza a decirte que ya es tiempo de que te laves las manos. Así que estas son dos cosas que a mí me fascinaron. Tercer tecnología que yo sé que a más de uno va a ayudar. En mi caso, esta tecnología me va a ayudar. No es nada nuevo, pero es
interesante si tú lo tienes en el reloj. Por ejemplo, mira, voy a hacerte una pequeña prueba y es que supongamos que tú te vayas de vacaciones. Me voy hacia París, Francia. Ahí se habla en francés. Si tú te llevas tu reloj y tu teléfono y lo sincronizas, pues mira lo bien que funciona la traducción. ¿Cómo se dice en francés? ¿Dónde encuentro un restaurante con comida buena? En francés, donde encuentro un restaurante con comida buena es Où puis-je trouver un restaurant avec de la bonne nourriture? Dígame si esto no está brutal, pero está bien. Quizás tú digas, no, yo no quiero ir de vacaciones a París, me quiero ir a China. Vamos a preguntárselo en mandarín. En chino mandarín, ¡Oy! preguntárselo es 问他这件事. Siri me estaba escuchando y mira, lo dijo. Déjame preguntarle otra cosa. ¿Cómo se dice en mandarín, dónde encuentro un taxi? En chino mandarín, donde encuentro un taxi es 我在哪里可以找到出租车? Ok, pero ahora vamos en inglés. Vamos con inglés. ¿Cómo se dice en inglés? ¿Dónde encuentro un buen restaurante? En inglés, donde encuentro un buen restaurante es Where can I find a good restaurant? ¡Wow! Dígame si esto no está brutal. También probé en ruso y probé en otros idiomas. Si te compras un Apple Watch Series 6, te invito a que pruebes esta tecnología. Ahora déjame hablarte de Fitness Plus, que es una opción de pago a través de tu Apple Watch Series 6, también conjuntamente con tu dispositivo, pues tú vas a tener entrenadores profesionales en todo momento. Por ejemplo, tú vas a colocar el teléfono y el día que tú quieras hacer una rutina de aeróbico, una rutina de ejercicio o lo que te ponga la aplicación conjuntamente con el reloj, pues el reloj lo que va a hacer es que te va a llevar un conteo de calorías, te va a llevar un conteo de esa rutina que tú hagas, porque se va a sincronizar conjuntamente con Fitness Plus y es una opción de pago, no es gratis, pero con la compra de tu reloj nuevo, Apple te regala 6 meses gratis. No sé si esa promoción va a estar para siempre, pero con la compra de este reloj, Apple me regaló 6 meses de prueba gratis y todavía no está disponible. Ellos dicen que a principio del 2021 van a empezar con esta tecnología de Fitness Plus y a mí me parece súper brutal, porque así tú vas a tener entrenadores que te van a poner horarios para que tú entrenes. Recuerda que el reloj se va a mantener dándote una alerta de las veces que te toque entrenar. También va a llevarte un conteo de, por ejemplo, un conteo de las calorías, porque para nadie es un secreto que todos los relojes de Apple vienen con una aplicación de entrenamiento en el cual, si tú haces ejercicio al aire libre, si practicas natación, si montas bicicleta, pues el reloj te lleva un conteo de pasos, un conteo de milla, un conteo de calorías. También si quieres llevar la planilla hay una parte donde tú llevas la planilla de alimentos, de qué comes en el día. También hay una parte donde tú puedes agregar cuántos mililitros de agua te tomas en todo el día. Y si tú eres una persona como yo, que estás buscando el reloj porque quieres bajar de peso, quieres hacerlo de manera a través de ejercicio y a través de comer saludable, y de hecho yo decidí comprarme este nuevo reloj porque he subido de peso, quiero bajar por lo menos unas 30 libras y necesitaba una herramienta como esta que me mantuviese en movimiento, que me diga a cada rato: Alex, tienes que moverte, que monitoree también mi corazón, que mida mi ritmo cardíaco, porque él mide tu ritmo cardíaco solo y te dice cómo está tu corazón. Es más o menos un aproximado, pero si el reloj te da una alerta de que tu corazón no está bien, pues entonces tú vas al médico y te cura en salud, o buscas un aparato profesional, te tomas la presión. Y creo que es lo bueno de este reloj, es lo bueno, y creo que por este precio, $400, porque esta es la versión GPS. Recuerda que la versión GPS más red celular es más caro. Este cuesta ahora mismo, el de 44 milímetros me costó unos $400
En el mercado cuesta 400 y pico de dólares, pero yo hice un negocio por ahí y este me salió como en unos 200 dólares. Me salió súper bien, por eso decidí comprármelo, porque no estaba en mis planes comprarme el Serie 6, porque ya yo probé el 5, probé el 4 y la diferencia a nivel tecnológico no es algo del otro mundo. También no puedo irme sin hablarte de la detención de caída, ya que esta tecnología solo la tienen el Serie 5 y el Serie 6. ¿Cómo funciona la detención de caída? Si tú activas esta opción y tienes un accidente, te caes y el reloj golpea, pues el reloj automáticamente empieza a llamar al número de emergencia que tú hayas seleccionado. Puedes agregar 2 números en la planilla. Recuerda que hay una planilla en el cual tú pones tu peso, pones tu estatura, pones también tu tipo de sangre, colocas también los números de emergencia. Puedes colocar hasta 2 números de emergencia. Y te caes, que Dios no lo quiera, te caes y das un golpe fuerte, pues el reloj automáticamente empieza a llamar ese número de emergencia. Si tú quieres hacerlo de manera manual, pues tan solo tú presionas esta cosa que está aquí, presiona el botón de acá y mira, él solo... Mira, empieza a llenar, mira. Y él solo, pum, empieza a llamar a esos números de emergencia. Eso es en caso que tú te veas en una situación de que no puedas sacar el teléfono o estés en problema, pues tú configuras esto, lo presiona y el reloj solo empieza a marcarle a esos números de emergencia que previamente tú configuraste. Si quieres saber cómo funciona, cómo configurarlo, pues yo voy a dejarte un enlace aquí en la descripción donde muestro cómo enlazar tu Apple Watch, cómo enlazarlo a tu teléfono. También muestro cómo funciona esto de la detención de caída, ya que hice un video por separado. Lo hice con el Serie 5 y me parece importante que si te lo compras, actívalo, porque uno nunca se sabe si en el momento que tú necesites usar una tecnología como esta. En cuanto a potencia, súper importante, ya que estamos delante de un procesador Apple S6. Apple lo llama así. Para el Serie 3, Apple S3. Para el Serie 4, Apple S4, Apple S5 y ahora Apple S6. Es un procesador dual core con 1 GB de RAM. Esta versión viene con 32 GB de almacenamiento y ahí sí me gustó. En cuanto al espacio de almacenamiento, hay una mejora, ya que el Serie 4 solamente viene con 16 GB, pero el Serie 5 y el Serie 6 vienen con 32 GB. Es súper brutal porque, por ejemplo, si tú quieres ir al gimnasio y no quieres llevarte el teléfono, pues tú lo que haces es que la música que tú hayas comprado o la música que tú hayas descargado en tu iPhone, la pasas al reloj y lo sincronizas lo sincronizas con el Bluetooth. De hecho, este tiene Bluetooth 5.0. Entonces tú lo que haces es que sincroniza tu reloj con tus audífonos. Y no solamente tienes que sincronizarlo con tus AirPods. No, puedes sincronizarlo con cualquier otro audífono. Necesariamente no tienen que ser lo de Apple, ya que funciona con otra marca. En cuanto al sistema operativo, este viene con watchOS y viene con la versión 7.0, pero ya hay una versión 7.1. Es decir, si te lo compras, pues yo te recomiendo que lo actualices de una vez para que no tenga ningún fallo y que tu reloj vaya perfectamente bien. En cuanto a la prueba de agua, este viene con certificación a prueba de agua. Puedes sumergirlo hasta 50 metros debajo del agua y basado en la experiencia que yo he tenido con los relojes de Apple, debo decirte que en ese sentido ellos hacen un excelente trabajo porque, como dije al inicio del video, congelé el Serie 3, congelé el Serie 4, le hice prueba de agua al Serie 5 y ahora le voy a hacer una prueba de agua al Serie 6 para ver qué tan buena es esta prueba de agua. Lo voy a dejar 30 minutos debajo del agua, pero eso lo voy a hacer en un video por separado, porque si no, imagínate, este video sería demasiado largo. En cuanto a la autonomía de batería, tema importante, ya que este viene con 303.8 miliamperios y aquí sí hay una mejora. En cuanto a la autonomía de batería, noto una mejora significativa en cuanto a cuánto tiempo te dura en descargarse,
porque basado en la experiencia que tuve con las generaciones anterior, yo sentía de que se descargaba muy rápido. Es decir, en un día literalmente yo tenía que ponerlo a cargar hasta 2 veces. Sin embargo, con este no me pasa. Si tú, por ejemplo, lo cargas al 100, vas a pasar todo el día sin necesidad de tener que volver a recargar el reloj. Y recuerda que viene con carga inalámbrica, pero solo funciona a través del adaptador de carga magnético que viene incluido en la caja. Si tú quieres cargarlo, por ejemplo, con un cargador con certificación QI, no funciona. Solamente funciona con los cargadores certificados por Apple y por el cargador que viene aquí, que es un cargador magnético. También no viene con adaptador de pared, solo es el cable USB tipo A al cargador magnético que va pegado al reloj. Ahí te lo presenté cuando estuve haciendo el unboxing. ¿Vale la pena comprarme este reloj? Pues mira, voy a ser súper honesto contigo, y es que si tú tienes el Serie 5 no vale la pena que te cambies, porque el Serie 5 versus este es casi lo mismo. Lo único que tú vas a notar acá es el sensor de oxígeno, la aplicación esta que viene ahora con Apple Plus, que me imagino que también la van a colocar en el Serie 5. Así que si tienes el Serie 5, y esto te lo voy a decir de manera personal, no te conviene que pases al Serie 6. Ahora, si tienes el Serie 4 o el Serie 3, ahí sí tú vas a notar un cambio significativo a nivel de tecnología y a nivel de rendimiento, porque la diferencia a nivel de velocidad del Serie 6 versus el Serie 4 sí hay una gran mejora, pero si tú lo comparas con el Serie 5 es casi lo mismo y casi tienen la misma tecnología. Es una que otra cosita diferente que tú vas a encontrar aquí, y lo que yo pude encontrar fue, por ejemplo, el lavado de mano automático. Pude encontrar esta cuestión, el sensor de oxígeno y este tipo de cosas. También el Fitness Plus, que Apple me imagino que también lo va a incorporar en el Serie 5. Si eres nuevo en este canal, suscríbete y te veo en la próxima entrega. Bye bye, hasta la próxima.